Hola, Dios te bendiga, soy Joana Monsalve, quiero darte la bienvenida a este espacio, saludando a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. Quiero contarles que hoy estaremos hablando de 7 consejos bíblicos que nos da el Señor Jesucristo a través de su palabra para nuestras finanzas. Quiero contarles que hoy estaremos hablando de un tema que para muchos, yo sé que en algún momento las finanzas se ha vuelto un dolor de cabeza. Mientras más sepas acerca de tus finanzas, esto va a generar en ti mayor confianza respecto a la administración o a la forma en que tú vas a manejar tu dinero. También es muy importante saber manejar nuestras finanzas, es decir, cuál es el manejo que le vamos a dar a ese recurso que nosotros tenemos como mayordomos de eso que Dios nos da. Hay algunas ideas y puedes encontrar libros sobre el manejo de tus finanzas, sobre manejo de finanzas personales y puedes encontrar libros que te puedan ayudar, ideas y tips de cómo tener una mejor economía. Entonces tú empiezas a encontrar, te voy a enumerar algunos, que tú puedes encontrar entonces que dicen, bueno, genera un presupuesto donde tengas unos costos, unos ingresos, compares que lo que gastes no sea mayor a tus ingresos, es decir, que haya un equilibrio, incluso que tus gastos puedan ser menores para que tú puedas ahorrar y tú puedes encontrar ideas como estas. Entonces también te pueden decir que inviertas para que tu dinero pueda generar, es decir, que no solo sea consumo, sino que también genere otros ingresos. Entonces te dicen invierte tu dinero, ahorra tu dinero. Nos recomiendan principalmente que ahorremos hasta un 20 o un 30% de nuestro ingreso. Esto es otra de las ideas que nos dan en cuanto a teorías de economía y mejores finanzas personales. También te pueden decir incluso de que no prestes. De pronto podemos encontrar algunas otras ideas en las cuales te digan no te endeudes, no tengas tarjetas de crédito, si vas a comprar con tarjeta de crédito paga a una cuota para que no te genere intereses. Y temas hay muchos, la verdad es que en finanzas puedes entrar a Google y vas a encontrar muchas ideas sobre cómo manejar tus finanzas. Lo que yo quiero invitarte hoy no es tanto a que cómo lo vas a hacer respecto a muchas teorías que existen, que yo sé que la información abunda y pues podemos tener esta información y el acceso en cualquier momento. Yo lo que quiero compartir contigo es algo muy importante y es que la palabra de Dios misma nos da las bases de cómo tener una mejor economía. Y esas bases las podemos encontrar en la palabra de Dios. Tendremos una base principal, la cual consiste en ser fieles a Dios. Tenemos que reconocer de que lo que nosotros tenemos no lo tenemos porque seamos profesionales, porque tengamos muchas habilidades, porque somos muy suertudos, porque somos de pronto afortunados, sino que debemos de tener en cuenta de que todo esto lo tenemos es por la misericordia de Dios. Realmente es Dios el que provee nuestros recursos. Él nos da esos recursos y tú eres el encargado de saber administrar esos recursos. Entonces de allí cuando hablamos nosotros que debemos de conocer nuestra economía y a su vez tenemos que saberla manejar, porque de tal modo, si tú no sabes manejar tu economía va a pasar lo contrario y es que vas a encontrar de que no va a haber bendición en tu economía, sino que más bien cada vez va a haber escasez, cada vez va a haber de pronto más preocupación porque no alcanza, vas a ver que hay de pronto mucha ansiedad porque pues realmente el dinero que ganas no es suficiente y esto puede afectar en gran manera nuestras emociones, incluso puede llegar a afectar tu relación con tu pareja. Si tú no sabes manejar tus finanzas o si tu pareja no las sabe manejar, es importante que haya un acuerdo en el manejo y en la forma como se va a administrar ese recurso que es Dios el que nos lo da. Vamos a continuar entonces con los principios y los principios básicos que nos da la palabra de Dios. Entonces el principal y el rey de todos, diría yo, es el de dar de lo que Dios nos da. ¿De qué forma nosotros estamos dando de lo que Dios nos da? El principal de ellos es el diezmo. Podemos encontrar los votos, las primicias, podemos encontrar la ofrenda. Cada uno de estos más adelante los podríamos ver en otro video, pero entonces los quiero anunciar solamente. Y estos son algunos, los principales, mejor dicho, son los principales de los cuales nosotros tenemos que tener claro que nos corresponde dar porque es Dios el que nos lo ha dado primero. Vamos a iniciar con un primer principio o continuando, podríamos ver un primer principio y es el de dar con generosidad. Cuando nosotros damos con generosidad, lo podemos ver en Proverbios capítulo 11, el verso 24, el cual dice,
Quiero leer con ustedes este texto y el cual nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En este versículo podemos encontrar dos frases que incluso parezcan paradójicas, porque pues nos habla de que hay quienes reparten y pues les van a añadir más. Hay quienes retienen, pero vienen a pobreza. Pero miremos una palabra clave en este versículo, y es que dice: hay quienes retienen más de lo que es justo. Si vemos, es cuando retenemos más de lo que es justo. No quiere decir que no tengamos que retener. También hay que ahorrar. Y cuando nos habla, entonces miramos algo paradójico lo que nos dicen estos textos, y es que es verdad, nosotros debemos de repartir y dar, pero sin esperar nada a cambio, y Dios ve eso. Dios ve cuando hay en nuestro corazón generosidad y no interés. Entonces hay que dar con generosidad, porque cuando nosotros damos, Dios nos bendice y Él suple de la forma en que tú tengas más para que cada vez puedas dar más. Vamos a continuar con un segundo principio, y este principio consiste en no servir o no ser fiador de alguien o en garantía de algo. Vamos a mirar un texto que yo sé que para muchos es conocido, y este texto está en Proverbios capítulo 17, verso 18. Y a su vez vamos a mirar Proverbios capítulo 22, verso 26 al 27, y Proverbios capítulo 11, verso 15. Entonces el primer texto nos dice: es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. A veces confundimos la amistad, y realmente la amistad no se basa en nuestra economía. Y es por eso de que el texto habla de que es insensato, es decir, no hay coordinación ni cordura cuando nosotros estamos prestándonos para ser fiadores o garantizar la deuda de otra persona. El otro texto nos dice: no te comprometas por otro, ni salgas fiador de deudas ajenas. Es decir, cuando tú eres fiador, estás teniendo un compromiso de la responsabilidad de otra persona. Dice: porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que tú duermes. Es una versión que me gusta mucho, que también es de Proverbios, del verso 27 del capítulo 22, donde nos dice de esta manera: si tú no tienes con qué pagar, no te comprometas, porque te van a quitar hasta la cama en que tú duermes. Es decir, cuando tú sirvas de fiador a alguien, puedes quedar sin nada. Y está siendo tan extremadamente detallado el texto que te dice: te puedes quedar hasta sin tu cama. O sea, es decir, no vas a tener dónde reposar y estar tranquilo, porque eso es lo que nos habla cuando tú tienes donde descansar, tu cama. Entonces se va a perder tu tranquilidad por completo y no vas a quedar con nada. Y por último, en el último texto que leía, del verso 15, el capítulo 11, dice: el fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. Si tú quieres que en tu vida haya paz y haya tranquilidad en tu economía, tienes que tener claro que no puedes ser fiador ni puedes garantizar las finanzas de otra persona. Proverbios, el capítulo 11, verso 26, nos habla de un tercer principio, y es el de poner las necesidades de otros antes que las ganancias. En este texto nos habla principalmente de una historia de una persona que vende trigo, y nos dice de que hay quienes venden el trigo para venderlo de pronto más costoso. Estas personas no tendrán prosperidad, mientras que aquellas que lo venden en un buen precio o en un precio justo, pues tendrán obviamente bendición en su vida. Es por eso que eso es una forma de representar que nuestras finanzas tienen que tener ese desinterés de yo ganar siempre por encima de las necesidades de los demás. Siempre tengo que tener como prioridad la necesidad del otro, y no simplemente ganar de forma de que haya en mi vida avaricia, sino que haya en mi vida esa justicia en cuanto al manejo de mis finanzas. Proverbios capítulo 17, el verso 23, nos habla de otro principio, y es no aceptar el soborno. Quiero leer con ustedes este texto, y el texto dice: el malvado acepta en secreto soborno, con lo que tuerce el curso de la justicia. Miremos que en este texto continuamos hablando de lo que es justo. Si nosotros miramos, el aceptar un soborno es una condicional para yo decir sí, aunque yo no quería decirlo. Entonces eso se ve mucho de pronto las personas que manejan comisiones, comisiones entre comillas, que manejan algún tipo de contratos donde aceptan de pronto algunas dádivas para poder conseguir de pronto un beneficio mayor para ellos. De esto nos habla el soborno. Entonces, una condición es no aceptar el
al soborno, bajo ninguna circunstancia que tú manejes en tu economía. Quinto, ayudar al pobre. Proverbios capítulo 19, verso 17. Servir al pobre, así lo dice en una versión que me gusta mucho, y es: servir al pobre es prestar a Dios, y Él se encargará de pagar todas estas buenas acciones. Cuando tú le estás ayudando al pobre, primero que todo estás sirviendo, no solo a Dios, sino también al pobre. Segundo, le estás prestando a Dios. Y tercero, quien te va a pagar no es esa persona a la que tú le estás prestando, o a la que le estás dando, mejor dicho. El que te va a pagar es Dios, es decir, Él va a asumir ese compromiso que de pronto la persona a la que tú le estás dando no tiene la posibilidad de hacerlo, pero Dios eso sí lo ve, y Él se encargará de pagar esas buenas acciones que tú estás haciendo. Hay una parte muy bonita, y es que quiero compartir con ustedes un versículo en una versión que me gusta mucho, y es que dice: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le dé respuesta. Es decir, cuando nosotros somos indiferentes al clamor o a la necesidad del pobre, cuando tú estés en esa misma situación, nadie se dará cuenta. Es decir, tú también vas a pasar con la indiferencia de los demás. Nubes y viento y nada de lluvia. Es quien presume dar y nunca da nada. Este texto se liga mucho al tema que estamos viendo sobre ayudar al pobre. Es decir, hay quienes presumen tener o que dan, pero realmente nunca dan nada. De allí la importancia de que realmente sirvamos a Dios y al necesitado. Sexto, Proverbios 21:20. Ahorra para el futuro. Este texto dice literalmente así: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. De allí donde hablamos de administrar y tener un presupuesto sobre el manejo que estamos teniendo en nuestras finanzas, y a su vez ahorrar. Entre el manejo está también tener en nuestro presupuesto un rubro el cual hable de que estamos ahorrando. De lo contrario, vamos a despilfarrar, y eso es lo que llamamos gastar y gastar y gastar, y realmente después nos damos cuenta de que no tenemos nada porque todo no lo gastamos, es decir, todo lo despilfarramos. Y punto final es el punto número 7. Proverbios capítulo 22, el verso 7. Tener cuidado de pedir prestado. Es decir, si tú cumples todos los anteriores y no cumples este, nada haces. Tenemos que cumplirlos todos. Entre ellos está tener cuidado de no pedir prestado. Voy a leerles el texto que nos dice: los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de los acreedores. Importantísimo, y es que cuando tú prestas, tú estás prestando, pero tú tienes que pagar algo por ese préstamo, ¿cierto? Cuando tú prestas en un banco, cuando tú prestas de pronto con tarjeta de crédito, tú siempre estás pagando intereses. Y muchas veces se nos va el tiempo, o la plata, mejor dicho, no el tiempo, se nos va la plata pagando solo intereses, 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 y nunca vamos a ver que terminemos de pagar esa deuda. Por eso nos habla de que somos esclavos, o sea, eso se vuelve eterno. Tú vas a terminar pagando el triple, 4 veces lo mismo, porque realmente te volviste esclavo de esa deuda, y realmente te estás volviendo cada vez más pobres, y los ricos se están volviendo cada vez más ricos, porque no estamos manejando bien esa parte de nuestra economía. Entonces, importantísimo, cuando tú ahorras no tienes que prestar, pero si tú prestas es porque no estás ahorrando. Espero que haya sido de gran utilidad para ti estos 7 consejos, y 8 con el principal de todos, y que la economía tuya mejore si empiezas a aplicar cada uno de estos. A veces se torna difícil, y muchas situaciones pueden parecer que no podemos cumplir con muchos de ellos. Pero yo sé que si nos lo proponemos con la ayuda de Dios, podemos lograr una mejor economía, y sabemos que la palabra de Dios es verdadera, la cual nunca se equivoca. Si Dios a nosotros nos da esos consejos y los ponemos en práctica, que es el mandato de Dios, poner en práctica su palabra, vamos a ver muy buenos resultados en nuestra economía. Quiero desafiarte a que tú mismo lo veas con tus propios ojos y te des cuenta que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener grandísimas recompensas. Entonces te invito para que creas en Dios, y además de que le creas, también hagas lo que Él te está mandando.
Bueno, quiero agradecerles a todos los que llegaron hasta este punto del video, invitándoles para que se suscriban si es primera vez que nos visitas, para que puedas estar pendiente de los siguientes contenidos y nos vemos en un próximo video.